de la Corte, de todos los derechos, no hay referencia alguna a estas medidas cautelares como competencia de la Comisión Interamericana. Sí la hay como competencia medidas correccionales de la Corte Interamericana. Para quienes no lo conozcan, es bueno señalar, porque a veces uno se confunde mucho y las iniciales son parecidas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene a dos órganos autónomos que forman parte, pero autónomas, de la Organización de Estados Americanos, la OEA. La Comisión Interamericana, que tiene su sede en Washington, forma parte, y la Corte Interamericana, que es un tribunal, la Corte, que tiene su sede en Costa Rica. Cada uno de estos órganos está integrado por 7 personas que han sido designados por la Organización de Estados Americanos por un periodo de 4 años que pudiera, bueno, comisión es vamos a quedarnos con la comisión, y que pudieran ser reelectos por una sola ocasión. Una de las tantas atribuciones de la Comisión Interamericana, entonces, es el poder otorgar medidas cautelares, pero, ¿qué pasó? La OEA, Organización de Estados Americanos, que es el gran foro político de nuestro continente, fue constituido por los estados en Bogotá en el año 1948, hace 60 años. Y también se aprobó la Declaración Americana de Derechos Humanos, que es primer instrumento en su momento en la materia de derechos humanos en el continente. Hoy ya tenemos la convención que mencionaremos. 68. Perdón, 48. En el año 1959, es decir, dentro de poco, hace 60 años, se crea en la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando la crean, dice que se crea un órgano cuya función principal va a ser velar, observar por el respeto de los derechos humanos de los países del continente. O sea, es un mandato de que haga cosas, no dice cuáles, para que se respeten los derechos humanos en el continente. Año 59. En el 60 empezó a trabajar la comisión. Después se aprueba su estatuto y su tarea principal era elaborar informes anuales sobre los derechos humanos en el continente, recomendar a los estados políticas, normas, leyes, indagar, pedir información sobre situaciones de derechos humanos. Era el tiempo donde en muchos países del continente habían dictaduras muy crueles, dictaduras que mataban, desaparecían, deportaban. Y entonces le empiezan a llegar a la comisión pedidos concretos de personas, quejas, denuncias, como las que ahora muchos de ustedes presentan o piensan presentar, que dicen a la comisión, mi derecho corre riesgo, está pasando esto. Y claro, la comisión ve y dice, yo no tengo competencia para recibir quejas o denuncias individuales. A mí lo que me han dicho es que yo tengo competencia, mi mandato es para hacer informes, recomendaciones generales sobre derechos humanos. Pero las peticiones siguen llegando y la comisión toma conciencia, seguramente, y dice, bueno, un poco para qué sirvo, ¿no? Acá hay personas en riesgo, personas en alarma que me dicen, oye, usted, me pasa esto, haga algo. Bueno, y la situación era más trágica, porque la comisión sí recibía esos pedidos. A veces le preguntaba a los estados, pero la mayoría de veces los estados no le respondían porque decían, ¿qué es esto? ¿Qué me estás preguntando? ¿Tú no tienes competencia para esto? Bueno, y digamos que recibía respuesta. Tenía en sus manos el caso. ¿Qué hacía con el caso? No había en el sistema un sistema de peticiones y casos, que recién se le otorga como competencia a la comisión en 1966. Desde esa fecha puede recibir peticiones y quejas, pero claro, ¿recibirlas para qué? Porque todavía en el 76 no había corte, no había tribunal, no había Convención Americana de Derechos Humanos y la comisión nunca fue un tribunal, entonces no podía sancionar, no podía resolver. Lo más que podía hacer era incluirla en su reporte anual. Esta situación, a veces dramática, de vidas en riesgo o de vidas o libertades vulneradas, hace que las medidas cautelares, esas de las que les he hablado, ese mandato que da el órgano hacia alguien, en este caso hacia los estados, y le dice, me han planteado una situación de riesgo, ahorita explico,
respecto a esta persona de derecho. Tú tienes que hacer tal cosa, tienes que proteger la vida e integridad, tienes que abstenerte de ejecutar una pena, tienes que impedir que esta persona siga siendo torturada, tienes que hacer que esta persona detenida pueda tener contacto con sus familiares, o pueda recibir una asistencia médica, o pueda tener asistencia de su abogado, cosas así. Recomendaciones que se llaman recomendaciones en el buen lenguaje diplomático, pero obviamente es un mandato. Cuando un juez emite una cautelar, claro, el juez manda. La comisión no es un juez, recomienda, pero es un mandato. Bien, entonces las medidas cautelares van naciendo en el camino, pero no tienen ningún sustento normativo. Por eso también su eficacia era muy reducida, podía depender de la buena voluntad del Estado a quien la comisión le dictaba. Sin embargo, cuando se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José en el 69, cuando se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 69, cuando empieza a funcionar la Corte en el 70, o sea, cuando ya tenemos el sistema de protección jurisdiccional, comisión-corte, porque para llegar a la Corte hay que pasar por la comisión, y solo la comisión puede llevar la denuncia o la queja después a la Corte. Bueno, cuando ya tenemos el sistema, en esa convención, como ya dije, no se mencionan las medidas cautelares. Por lo tanto, una primera conclusión es que las medidas cautelares nacieron por necesidad, nacieron en la práctica y solo se formalizaron, se juridificaron en años posteriores en el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, las medidas cautelares están en el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana. Por eso algunos estados, pocos gracias a Dios, hasta hoy dicen: yo no estoy obligado a cumplirlas, yo he firmado la convención, en la convención no están las cautelares, por tanto tu comisión, no, esto no es tuyo, serán sugerencias tuyas. Pero no es así, porque el reglamento de la comisión, que si bien la comisión puede modificar, tiene que contar con una consulta a los estados y a la sociedad civil. No es que la comisión se hace su reglamento solita y se inventa atribuciones. En una reforma del reglamento de la comisión, en 2013, ya ha habido un mucho mayor desarrollo en este artículo 25. Y el artículo empieza citando cuáles son las bases jurídicas en la Carta de la OEA, en la Convención Americana, en el Estatuto de la Comisión, que le dan sustento jurídico y legitimidad para dictar una medida cautelar. Pero vale la pena tener presente, hay estados, afortunadamente en este país no, que desconocen la competencia. Hay estados como Cuba que ni te devuelve ni la respuesta ni la gracia. Hay estados como Venezuela que, a pesar de su difícil situación, responden y muchas veces cumplen total o parcialmente las cautelares. Hay estados como Nicaragua que normalmente no responden. Hay estados como Ecuador que depende, a veces sí, a veces no responde, a veces dice que no tenemos competencia, a veces acata más. Pero en general, la mayoría de estados del continente aceptan, respetan, entienden que la Comisión Interamericana tiene competencia para dictar medidas cautelares y que ellos están obligados a participar del procedimiento y acatarlas. Eso es positivo. Eso es positivo. Bueno, este reglamento de la Comisión nos define un poco qué son las medidas cautelares y cuándo se otorgan. Y estamos hablando del sistema interamericano. A mí me hubiera gustado hacer un breve paralelo de cómo es la cautelar en la doctrina comparada del derecho en general y las particularidades que tiene en el sistema interamericano. Quizás lo voy a hacer, pero muy de pasadita para no enredarles la vida. Mire, la medida cautelar, como es una medida previa, es una medida provisional, nunca debe suponer prejuzgar sobre el fondo. Yo puedo otorgar una cautelar en un asunto donde, por lo que me dice el que lo pide, está claro el sustento de lo que me pide. No necesariamente que va a ganar el juicio, no necesariamente que tiene razón. Por ejemplo, si, para el ejemplo genérico que les di de la deuda,
no basta pues yo para pedir la cautelar que diga, mira, el señor fulano de tal le vendí una computadora y me debe $5.000. ¿Así? ¿Y qué quiere? Una cautelar. Disponga usted que no puede vender ni transferir la computadora. El juez me va a rechazar esa cautelar. A ver, un momentito. Dice usted que le vendió una computadora. Usted me tendrá que acompañar con su pedido la copia del documento, contrato que usted le vendió. Si él le firmó una letra, un cheque o se comprometió. Usted me tiene que probar que hay una deuda. Si no, no. Si no, vaya a su juicio como cualquiera. Pero entonces sí, le presenta un contrato, un compromiso de pago, eventualmente una letra firmada, un cheque por pagar. Ah, ya, doy la cautelar. Eso no quiere decir que al final va a cobrar, porque de repente, ya en el juicio, o el afectado, cuando le notifican la cautelar, dice, mentira, señor, es cierto, yo le compré, pero yo le he pagado una parte. Yo tengo documentos que prueban que yo le pagué una parte. O no, yo se la devolví porque se malogró. Esa es otra historia, ese es el tema de fondo. La cautelar no es el tema de fondo. La cautelar requiere apariencia de derecho. Claro, si alguien muestra un contrato que vendió una computadora, si alguien muestra un cheque, rebotó, no tenía fondos, o una letra de cambio que firmó la persona, está claro que entre ellos hay una obligación, ¿no? Y que aparentemente